Cuando parecía que el Real Madrid había entrado en una etapa de estabilidad casi quirúrgica, con un vestuario lleno de estrellas jóvenes, una estructura deportiva diseñada al milímetro y un presidente que controla cada movimiento como si jugara una partida de ajedrez en cámara lenta, aparece un nombre capaz de alterar el ambiente con solo ser pronunciado en voz baja por los pasillos de Valdebebas: José Mourinho. Y no hablamos de nostalgia barata ni de uno de esos rumores de verano que duran menos que una promesa electoral. Hablamos de una operación silenciosa, fría y calculada, en la que Florentino Pérez ya habría ejecutado la primera gran condición exigida por el técnico portugués para aceptar un regreso que hace apenas unos años parecía imposible. Porque claro, Mourinho no vuelve a ningún sitio para ser un adorno. No es un entrenador que se siente en un banquillo para sonreír en las ruedas de prensa y repartir abrazos después de los entrenamientos. Mourinho entra en un club como entra una tormenta en mitad del mar. Cambia dinámicas, rompe jerarquías, crea enemigos, despierta obsesiones y, por encima de todo, exige control. Siempre ha sido así. Desde el Porto, pasando por el Chelsea, el Inter, el Real Madrid, el Manchester United o la Roma. En cada sitio dejó títulos, incendios o ambas cosas al mismo tiempo. Y sinceramente, eso es precisamente lo que lo hace tan fascinante. El contexto actual del Real Madrid hace que esta historia tenga aún más sentido del que muchos quieren admitir. Porque aunque el club sigue ganando, sigue compitiendo y sigue siendo una potencia mundial, también es cierto que hay señales de desgaste interno. Las plantillas modernas tienen un problema curioso. Cuanto más talento acumulan, más difícil es gobernarlas. Un vestuario lleno de jóvenes millonarios, marcas personales y egos gigantescos puede convertirse en una bomba de relojería si no existe una autoridad capaz de imponerse sin temblar. Y ahí es donde Mourinho aparece en el horizonte como una figura casi cinematográfica. Un tipo que disfruta entrando en ambientes tensos porque cree que desde el caos se construyen los equipos más peligrosos. Pero atención, porque lo realmente importante aquí no es el posible regreso en sí. Lo importante es la condición. La primera gran exigencia. El movimiento que Florentino ya habría empezado a ejecutar antes incluso de anunciar absolutamente nada. Y según las filtraciones que han comenzado a circular en distintos medios cercanos al entorno madridista, Mourinho habría dejado clarísimo que no regresaría al club si no se producía una limpieza interna muy concreta dentro del vestuario y de la estructura deportiva. No quería encontrarse el mismo ecosistema de poder compartido que existía en su última etapa. No piensa volver para convivir con jugadores intocables ni para aceptar decisiones deportivas tomadas desde despachos donde el entrenador solo pone la firma final. Mourinho quiere mando real. Quiere capacidad de decisión. Quiere un equipo hecho para competir bajo presión extrema y no simplemente para acumular likes en Instagram. Y aquí es donde entra Florentino Pérez. Porque Florentino podrá tener muchas cosas, pero hay una que jamás ha perdido: instinto político. El presidente del Real Madrid entiende perfectamente cuando una situación necesita un golpe de efecto. Lo hizo con los Galácticos. Lo hizo trayendo a Zidane. Lo hizo apostando por jóvenes talentos cuando medio planeta decía que estaba loco por gastar fortunas en adolescentes brasileños. Y ahora vuelve a mover ficha antes de que el tablero se complique demasiado. La supuesta primera condición de Mourinho habría sido reducir el poder de ciertos pesos pesados del vestuario y recuperar una estructura de autoridad mucho más vertical. Traducido al lenguaje del fútbol moderno: menos grupos internos, menos privilegios silenciosos y menos jugadores con capacidad de condicionar decisiones deportivas. Mourinho considera que el fútbol actual está excesivamente dominado por futbolistas que funcionan como pequeñas empresas individuales. Y él detesta eso. Para Mourinho, el entrenador debe ser el centro de gravedad del proyecto. El mensaje es claro: si vuelve, vuelve para mandar. Y ojo, porque algunas decisiones recientes del club empiezan a encajar de forma inquietante con esa teoría. Movimientos discretos dentro de la estructura técnica. Cambios en determinadas dinámicas internas. Distancia progresiva con ciertos perfiles veteranos. Mensajes ambiguos lanzados desde la directiva sobre el futuro competitivo del equipo. Nada explosivo por separado. Pero cuando unes todas las piezas, la imagen empieza a tomar forma. Hay algo que mucha gente olvida sobre Mourinho. Se suele hablar de él como un provocador, un generador de conflictos o un entrenador defensivo. Y sí, ha hecho declaraciones incendiarias y sí, disfruta la guerra psicológica como si fuera un deporte olímpico. Pero reducirlo a eso es no entender absolutamente nada. Mourinho es uno de los grandes manipuladores emocionales de la historia del fútbol. Y digo manipulador en el sentido más sofisticado posible. Entiende cómo funciona la mente de un grupo competitivo. Sabe cuándo presionar,
cuándo proteger, cuándo señalar y cuándo convertir una crítica externa en gasolina interna. Durante años logró que equipos enteros jugaran con la sensación de estar sitiados por el mundo. Y esa mentalidad, cuando conecta, es peligrosísima. En su primera etapa en el Real Madrid pasó algo muy curioso. Muchísima gente la recuerda solo por las polémicas con Guardiola, las ruedas de prensa tensas o los enfrentamientos institucionales con el Barcelona. Pero si uno analiza fríamente aquel periodo, descubre algo clave. Mourinho reconstruyó el ADN competitivo del Madrid en Europa. El equipo dejó de aceptar derrotas psicológicas. Dejó de entrar acomplejado en ciertos escenarios. Recuperó una agresividad competitiva que llevaba años desaparecida. Y aunque no ganó la Champions, preparó el terreno mental para la era posterior. Algunos no lo omitirán jamás, pero parte del éxito europeo que vino después nació precisamente en aquella etapa de máxima tensión. Eso Florentino lo sabe perfectamente. Y también sabe que el club actual, pese a su enorme calidad, corre el riesgo de entrar en una zona peligrosa, la comodidad del éxito. Porque ganar demasiado también tiene efectos secundarios. El hambre se diluye, la urgencia desaparece, el sufrimiento competitivo se vuelve opcional. Y Mourinho es exactamente lo contrario a la comodidad. Es un entrenador que vive mejor en el conflicto que en la tranquilidad. Un hombre capaz de convertir cada entrenamiento en una pequeña guerra civil si cree que eso aumenta la competitividad del grupo. Ahora bien, aquí viene la pregunta realmente incómoda. ¿Está preparado el vestuario actual del Real Madrid para soportar a Mourinho otra vez? Porque una cosa es admirarlo desde fuera y otra muy distinta convivir con él cada día. Mourinho desgasta. Exige una intensidad emocional brutal. Hay jugadores que terminan sintiéndose invencibles bajo sus órdenes y otros que acaban psicológicamente destruidos. No existe término medio. Y en una época donde el fútbol está cada vez más controlado por departamentos de comunicación, gestión emocional y discursos políticamente correctos, la figura de Mourinho resulta casi anacrónica. Precisamente por eso genera tanto interés. Porque rompe el molde. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora explica por qué Florentino podría estar preparando una de las operaciones más arriesgadas de la última década en el fútbol europeo. Hay un detalle especialmente importante que muy pocos están comentando. Mourinho no habría pedido únicamente autoridad deportiva. También habría exigido participación activa en la planificación de fichajes. Y esto cambia completamente el panorama. Porque el Real Madrid actual lleva años funcionando bajo una lógica muy concreta. Fichajes estratégicos de jóvenes talentos con proyección global. Una política diseñada para dominar el mercado a largo plazo. El problema es que Mourinho nunca ha sido exactamente un entrenador paciente con los procesos largos. Él quiere resultados inmediatos. Quiere perfiles competitivos ya hechos. Futbolistas preparados para sobrevivir a partidos de máxima tensión desde el primer minuto. Y eso puede generar un choque enorme con la política deportiva reciente del club. Ahí está el verdadero riesgo de esta historia. No se trata solo de traer a Mourinho. Se trata de adaptar un modelo entero alrededor de una personalidad que no acepta medias tintas. Sin embargo, Florentino parece dispuesto a escuchar. ¿Por qué? Porque el presidente entiende algo fundamental. El fútbol moderno se mueve por ciclos emocionales además de deportivos. Y después de varios años de estabilidad institucional y éxitos sostenidos, quizá el club necesita precisamente una descarga de tensión competitiva. Una sacudida. Un cambio de energía. Algo que reactive el hambre antes de que aparezca la decadencia silenciosa que destruye a tantos grandes equipos. Y cuidado, porque Mourinho también ha cambiado. Aunque algunos siguen viendo al mismo técnico explosivo de hace 15 años, la realidad es bastante más compleja. Su etapa en la Roma mostró una versión diferente. Más reflexiva en ciertos momentos. Más emocional incluso. Un Mourinho que seguía siendo intenso. Sí, pero también consciente de cómo ha evolucionado el fútbol y de cómo ha cambiado su propia imagen pública. Sigue siendo provocador, por supuesto. Eso jamás desaparecerá. Pero ya no necesita incendiar una rueda de prensa cada 3 días para sentirse relevante. Ahora selecciona mejor sus guerras. Lo cual, sinceramente, da todavía más miedo. Porque el Mourinho verdaderamente peligroso no es el que grita constantemente. Es el que parece tranquilo mientras mueve piezas por debajo de la mesa. Dentro del madridismo las opiniones están completamente divididas. Hay quienes creen que su regreso sería un error monumental. Argumentan que el club ya superó aquella etapa de confrontación permanente y que volver atrás sería innecesario. Otros,
En cambio, consideran que precisamente hace falta recuperar ese espíritu competitivo salvaje que Mourinho representa. Y ambos tienen parte de razón. El problema del Real Madrid siempre ha sido el mismo. No puede vivir demasiado tiempo en la normalidad. Es un club diseñado para el drama, la presión y la obsesión por ganar. Cuando todo se estabiliza demasiado, el entorno empieza a buscar tensión casi por instinto natural. Es como si el club necesitara sentir constantemente que está peleando contra algo. Contra rivales, contra árbitros, contra la prensa, contra sí mismo. Y Mourinho entiende esa psicología mejor que nadie. Hay una escena muy representativa de su primera etapa. Después de una derrota especialmente dura, mientras muchos esperaban un discurso victimista o defensivo, Mourinho apareció delante de los jugadores y prácticamente les desafió a demostrar si tenían mentalidad de campeones o solo talento. No habló de táctica, no habló de suerte, habló de orgullo competitivo. Esa capacidad para convertir heridas en motivación es parte de su sello. Claro que también existe el otro lado, el desgaste, las fracturas internas, las guerras personales. Mourinho rara vez deja un club en calma. Su modelo funciona con una intensidad tan alta que tarde o temprano el ambiente se vuelve insostenible. Ha pasado casi siempre, y Florentino lo sabe perfectamente. Pero quizá precisamente por eso considera que un regreso ahora tendría sentido. Porque un Mourinho controlado temporalmente puede ser una bomba competitiva de corto plazo extremadamente eficaz. Y aquí aparece otro factor clave, la obsesión eterna del Real Madrid por la Champions League. Porque más allá de ligas, copas o proyectos institucionales, este club vive condicionado por Europa. Y Mourinho, con todas sus contradicciones, sigue teniendo un aura especial en eliminatorias grandes. Sus equipos compiten como animales heridos cuando llega la presión máxima. Puede gustar más o menos su estilo, pero nadie quiere enfrentarse cómodamente a un equipo entrenado por él en una noche europea. La gran incógnita es cómo reaccionaría la nueva generación de futbolistas blancos ante un liderazgo tan agresivo. Porque no estamos hablando del fútbol de hace 15 años. El vestuario moderno funciona diferente. Los jugadores tienen más poder mediático, más influencia comercial y menos tolerancia a ciertos métodos extremos. Mourinho tendría que adaptar parte de su gestión si quiere evitar una implosión demasiado rápida. Aunque claro, también existe la posibilidad contraria. Que precisamente esa dureza competitiva sea lo que necesita una plantilla joven para dar el salto definitivo hacia una mentalidad dominante. Porque una cosa es tener talento y otra muy distinta saber competir cuando el mundo entero te exige ganar cada semana. Y hablando de exigencia, dale al botón de suscribirte, porque esta historia todavía tiene capítulos que podrían cambiar completamente el futuro del Real Madrid en los próximos años. Hay algo casi irónico en todo esto. Durante mucho tiempo Mourinho representó la cara más incómoda del madridismo contemporáneo. El hombre que convirtió cada clásico en una guerra emocional. El técnico que dividió opiniones hasta límites absurdos. Y ahora, años después, su figura empieza a verse de otra manera. Como si el paso del tiempo hubiera suavizado ciertos recuerdos y amplificado ciertas virtudes. Es lo que ocurre con muchos personajes intensos. Mientras están presentes generan rechazo, pero cuando desaparecen uno empieza a notar el vacío que dejaron. Además, el contexto europeo actual favorece este tipo de movimientos extremos. El fútbol se ha vuelto tan táctico, tan controlado y tan analizado que cada vez son más valiosos los entrenadores capaces de generar impactos emocionales diferenciales. Y Mourinho sigue siendo uno de los mejores en eso. Puede transformar una eliminatoria normal en una batalla psicológica gigantesca antes incluso de que ruede el balón. Florentino, mientras tanto, sigue jugando su partida favorita, controlar el tiempo. Nunca se precipita públicamente. Nunca confirma nada antes de tener varias salidas preparadas. Y eso hace todavía más intrigante todo este escenario. Porque si realmente ya ejecutó esa primera condición exigida por Mourinho, significa que las conversaciones están mucho más avanzadas de lo que muchos imaginan. Y aquí aparece un detalle fascinante. El posible regreso de Mourinho no sería simplemente una decisión deportiva. Sería también un mensaje institucional brutal. Una declaración de intenciones. Una forma de decirle al mundo que el Real Madrid está dispuesto a volver a la versión más agresiva y competitiva de sí mismo. Que se acabó la comodidad. Que se acabó la gestión tranquila. Que vuelve el modo supervivencia. El fútbol, al final, siempre termina funcionando por emociones aunque intenten disfrazarlo con estadísticas y algoritmos. Y Mourinho domina las emociones como pocos entrenadores en la historia. Sabe generar miedo. Sabe generar lealtad. Sabe generar odio.
Y sobre todo sabe convertir partidos de fútbol en relatos épicos donde sus jugadores sienten que están luchando por algo más grande que un simple resultado. Por eso esta historia tiene tanto potencial explosivo. Porque no estamos hablando únicamente de táctica o resultados. Estamos hablando de identidad. ¿De qué tipo de Real Madrid quiere construir Florentino para la próxima etapa? ¿Un club elegante y estable o un club feroz y obsesionado con destruir competitivamente a cualquiera que se cruce delante? Quizá lo más increíble de Mourinho es que incluso sus críticos más duros terminan observándolo con atención cada vez que aparece un rumor como este. Porque saben que, pase lo que pase, nunca deja indiferente a nadie. Su presencia altera ecosistemas completos, cambia conversaciones, modifica estados de ánimo, convierte entrenamientos en acontecimientos mediáticos. Y sinceramente, en un mundo donde cada vez más entrenadores parecen ejecutivos de oficina recitando frases prefabricadas delante de cámaras perfectamente iluminadas, Mourinho sigue teniendo algo peligrosamente auténtico. Excesivo a veces, contradictorio muchas veces, pero auténtico. Y eso, en el fútbol moderno, es casi un acto revolucionario. Ahora solo queda esperar el siguiente movimiento, porque si Florentino ya cumplió la primera condición, es muy probable que las siguientes piezas empiecen a caer pronto. Y cuando eso ocurra, el terremoto mediático será gigantesco. Algunos celebrarán el regreso del guerrero que devolvió el orgullo competitivo al club. Otros temerán repetir una etapa de conflictos constantes. Pero absolutamente nadie podrá ignorarlo. Porque Mourinho no vuelve para participar. Mourinho vuelve para conquistar. O para incendiarlo todo en el intento. Y lo más inquietante es que, en el Real Madrid, ambas cosas a veces terminan ocurriendo al mismo tiempo. Porque ahí está la clave de todo esto. Mucha gente cree que Mourinho funciona únicamente desde la confrontación visible, desde el titular agresivo o desde la rueda de prensa incendiaria. Pero los que realmente conocen cómo trabaja hablan de otra cosa mucho más sofisticada. Hablan de control psicológico absoluto del entorno. Mourinho no improvisa el caos. Lo diseña, lo administra, lo dosifica, y eso dentro de un club como el Real Madrid puede convertirse en un arma devastadora. En aquella primera etapa ya dejó señales clarísimas de cómo entiende el poder dentro de un vestuario. Mourinho analizaba cada pequeño gesto. ¿Quién hablaba demasiado con la prensa? ¿Quién bajaba la intensidad en un entrenamiento? ¿Quién reaccionaba mal a una suplencia? ¿Quién se escondía después de una derrota? Para él, todo comunica, todo tiene significado. Y esa obsesión por el detalle es precisamente lo que genera tanta tensión alrededor de su figura. Hay exjugadores que explican que trabajar con Mourinho era como vivir permanentemente dentro de una final. Incluso en octubre. Incluso contra rivales pequeños. El nivel de exigencia mental nunca bajaba. Y eso tiene un efecto doble. Por un lado, eleva brutalmente la competitividad del grupo. Pero por otro, consume energía emocional a una velocidad salvaje. Algunos futbolistas terminaban creyéndose capaces de ganar cualquier partido del planeta. Otros acababan agotados mentalmente después de 2 temporadas. Y Florentino conoce perfectamente ese mecanismo. Por eso resulta tan interesante que supuestamente haya aceptado ejecutar esa primera condición relacionada con la autoridad interna. Porque significa que entiende algo fundamental. Mourinho solo funciona cuando el club le entrega poder real. No simbólico, no decorativo, poder auténtico. Durante años hubo una narrativa bastante superficial sobre aquella relación entre Florentino y Mourinho. Mucha gente asumía que terminaron completamente enfrentados y que jamás volverían a cruzar caminos de manera seria. Pero la realidad siempre fue más compleja. Florentino nunca dejó de valorar profundamente una cosa del portugués: la capacidad de soportar presión extrema sin romperse públicamente. Y eso en el Real Madrid vale oro. Porque entrenar al Madrid no consiste solo en dirigir partidos. Consiste en sobrevivir diariamente a un entorno donde cada empate parece una crisis institucional y donde cada derrota genera debates nacionales durante una semana completa. Hay técnicos extraordinarios tácticamente que no soportan esa presión psicológica constante. Mourinho, en cambio, parece alimentarse de ella. Cuanto más hostil es el ambiente, más cómodo se siente. Es casi paradójico. Mientras otros entrenadores intentan apagar incendios, Mourinho aprende a respirar dentro del humo. Y precisamente por eso su posible regreso genera tanta fascinación. Porque devolvería al club una energía competitiva muy concreta. Una sensación de guerra permanente. De desafío constante. Mourinho convierte los partidos importantes en cuestiones personales.
Logra que los jugadores entren al campo con una mezcla de orgullo, rabia y obsesión competitiva que muy pocos entrenadores saben provocar. Claro que eso también tiene consecuencias peligrosas, porque vivir constantemente al límite emocional puede fracturar relaciones internas muy rápido. En su primera etapa hubo futbolistas que terminaron absolutamente alineados con él y otros que acabaron agotados por la tensión continua. El vestuario se dividía en bloques psicológicos incluso sin decirlo abiertamente. Y aún así, el equipo competía como una bestia. Ese es el gran dilema del mourinismo. Funciona, pero tiene un coste. Y aquí es donde el contexto actual cambia completamente el análisis. Porque el fútbol moderno ya no se mueve igual que hace una década. Los jugadores tienen entornos enormes alrededor. Equipos de comunicación, representantes hiperactivos, marcas personales, plataformas sociales donde cualquier gesto se convierte en noticia mundial en segundos. Gestionar un vestuario así exige inteligencia emocional muy distinta. Mourinho lo sabe. Y según personas cercanas a su entorno, precisamente por eso habría pedido garantías antes de aceptar cualquier conversación seria. No quiere entrar en un club donde determinadas figuras tengan más influencia interna que el propio entrenador. Considera que ese modelo destruye lentamente la disciplina competitiva. Y aquí aparece otro detalle muy interesante. Florentino jamás toma decisiones importantes únicamente desde lo emocional. Nunca. Todo movimiento tiene cálculo estratégico detrás. Si realmente está acercándose otra vez a Mourinho, es porque detecta algo que le preocupa dentro de la evolución actual del equipo. Tal vez siente que la plantilla necesita recuperar agresividad competitiva. Tal vez percibe cierta relajación estructural después de tantos éxitos recientes. O quizás simplemente cree que el próximo ciclo europeo exigirá un perfil más duro para enfrentarse a la nueva generación de gigantes financieros que dominan el continente. Porque no olvidemos algo importante. El Real Madrid vive obsesionado con mantenerse por delante del fútbol europeo incluso cuando gana. Y eso obliga a anticipar problemas antes de que exploten. Florentino lleva décadas funcionando así. Cuando parece tranquilo es precisamente cuando más movimiento se está preparando. Además, Mourinho representa algo que el madridismo históricamente ha admirado incluso cuando lo critica: personalidad dominante. En el Real Madrid los entrenadores demasiado neutros rara vez sobreviven mucho tiempo. El club exige figuras capaces de soportar focos gigantescos sin encogerse. Y Mourinho jamás se encoge. Puede equivocarse, puede exagerar, puede provocar tormentas innecesarias, pero nunca transmite miedo. Eso, dentro del Bernabéu, tiene un valor simbólico enorme. Hay una frase que define perfectamente su filosofía. Mourinho decía que los jugadores deben sentir que el entrenador está dispuesto a ir a la guerra por ellos. Y cuando el futbolista percibe eso, ocurre algo muy poderoso. Se genera lealtad competitiva. Incluso futbolistas que terminaban enfrentados con él reconocían después que pocos entrenadores defendían tanto a su grupo de puertas hacia afuera. Claro que esa protección siempre tiene condiciones. Mourinho exige devolución inmediata en forma de intensidad, disciplina y compromiso absoluto. No tolera zonas grises. No soporta la indiferencia competitiva. Y probablemente por eso Florentino considera que puede reactivar mentalmente a una plantilla que, pese a su enorme talento, podría correr el riesgo de acomodarse. Porque el talento sin tensión competitiva acaba perdiendo filo. Y Mourinho vive precisamente para afilar equipos hasta convertirlos en estructuras emocionalmente insoportables para el rival. Incluso sus entrenamientos reflejan esa filosofía. Exjugadores cuentan que cada ejercicio estaba diseñado para generar competitividad interna. Perdedores castigados, ganadores premiados, ritmos altísimos, intensidad emocional permanente. Mourinho cree profundamente que los equipos se construyen desde la tensión controlada. Desde el conflicto competitivo sano, desde la sensación constante de que nadie tiene garantizado nada. Eso choca muchísimo con ciertas dinámicas modernas donde muchos entrenadores priorizan ambientes más relajados y horizontales. Mourinho pertenece a otra escuela, una donde el líder marca distancia, donde la autoridad no se negocia, donde la jerarquía está clarísima desde el primer día. Y sin embargo, hay algo fascinante en cómo logra convencer a determinados jugadores para seguirlo casi ciegamente. Porque más allá del personaje mediático, Mourinho posee una capacidad extraordinaria para leer emocionalmente a las personas. Sabe cuándo presionar y cuándo abrazar, cuándo humillar públicamente y cuándo proteger ferozmente. Es un gestor emocional, mucho más complejo de lo que parece desde fuera. Por eso esta posible vuelta tiene tanta fuerza narrativa.
No sería simplemente el regreso de un entrenador famoso. Sería el regreso de una filosofía competitiva muy específica, una manera de entender el fútbol como combate psicológico permanente. Y en el fondo, eso conecta muchísimo con una parte histórica del madridismo. La idea de competir bajo máxima presión. La sensación de que el club vive mejor cuando siente enemigos alrededor. Mourinho entendió eso antes que muchos dentro del propio entorno madridista.